En el cuerpo humano suelen suceder de forma muy inusual ciertas alteraciones de algunas funciones en el cuerpo, como pueden ser alteraciones celulares, tisulares, orgánicas, metabólicas y también endocrinas, las cuales están relacionadas con la segregación y control de las hormonas. Por ejemplo, conocemos la famosa diabetes mellitus, junto con muchas otras. Dentro de las hormonas hay una muy importante, la hormona del crecimiento, la cual es segregada por la hipófisis. Pero en la edad adulta, a veces la hipófisis segrega más hormona del crecimiento de la cuenta. De ahí se activan unos procesos celulares y hormonales naturales en el organismo, como por ejemplo la segregación de la somatostatina, la cual es la némesis o la antagonista de la propia hormona del crecimiento. Sin embargo, a veces esta no es suficiente, por lo cual se requiere un aporte externo que sea parecida en la funcionalidad de la somatostatina. Aquí es donde entra la octreotida, la cual es muy utilizada para el tratamiento de la acromegalia y ciertas patologías que están relacionadas con el sistema endocrino a nivel gastroenterológico. La octreotida es un fármaco que pertenece a la familia de las hormonas, pero eso sí, en el ámbito sintético. La octreotida es un análogo de una de las hormonas naturales del cuerpo humano, en este caso de la somatostatina. La octreotida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Sandostatin. Y tenemos que saber que la octreotida, en comparación con la somatostatina, está conformada por una cadena de 8 aminoácidos, por lo cual se considera un octapéptido sintético, a diferencia de la somatostatina, que está compuesta de 14 aminoácidos. Pero aún diferenciando ambas estructuras, la funcionalidad en el organismo es la misma. La octreotida, al igual que la somatostatina, se utiliza para el tratamiento de afecciones donde hay una intervención directa o indirecta del principal objetivo de ambas sustancias hormonales, es decir, de la hormona del crecimiento y la inhibición de la actividad de la misma. Por lo cual podemos utilizar la octreotida para el tratamiento de la acromegalia en ciertas patologías oncológicas de tipo gastrointestinales, así como también en la prevención de complicaciones en las cirugías pancreáticas y trasplantes de páncreas. Y también podemos utilizar la octreotida para las varices gastrointestinales, las varices esofágicas, que sean de tipo sangrantes. Siendo un análogo de una sustancia natural producida por el cuerpo humano, la octreotida suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la mayoría de los pacientes. Pero si se detecta algún cuadro de alergia o hipersensibilidad a la octreotida, no la utilizaremos. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que si el paciente, especialmente oncológico, presenta algún cuadro de metástasis, especialmente a nivel endocrino, habrá que tener mucho cuidado con la octreotida, ya que se puede agravar la situación.
También decir que la octreotida a nivel biliar, de la vesícula biliar, se ha demostrado que puede establecer un precedente para la aparición de colelitiasis, cálculos biliares, así como también puede provocar un aumento de la fertilidad en la población femenina. Ya que la octreotida es una sustancia que interviene directamente en el sistema endocrino, más a nivel gastroenterológico, puede alterar otras patologías endocrinas que ya haya de base, como por ejemplo la diabetes mellitus. Y también hay que tener mucho cuidado en la insuficiencia hepáticas u hepatopatías. De nuevo repetir que la octreotida, al intervenir en el sistema endocrino de tipo gastroenterológico, hay que tener en cuenta mucho la función tanto del páncreas como del tiroides. En breve veremos por qué. También hay que controlar la dieta del paciente, ya que la octreotida ha demostrado que aumenta los niveles lipídicos en el organismo, los niveles de grasas, por lo cual hay que tener un estricto control dietético y nutricional. También se ha demostrado que la octreotida tiene cierta relación a nivel cardiovascular con la aparición o agravamiento de algunas arritmias no letales. Y por supuesto hay que revisar las interacciones de la octreotida con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la octreotida es absolutamente idéntico al del análogo natural que hay en el organismo y al cual trata de apoyar la octreotida. Es decir, la octreotida es un análogo sintético de la somatostatina. ¿Qué es la somatostatina? La somatostatina es la principal hormona que regula la función de otra hormona, en este caso de la hormona del crecimiento. ¿Cómo lo hace? Mediante la inhibición en la recepción de la hormona del crecimiento a los órganos diana, como pueden ser en los huesos y la musculatura. Dentro de la octreotida tenemos que decir que la misma es un octapéptido sintético, es decir, es una sustancia hormonal que está compuesta de 8 aminoácidos, siendo estos 8 aminoácidos por orden la fenilefrina, la cisteína, o de nuevo la fenilefrina, el triptófano, la lisina, la treonina, la cisteína y acabamos de nuevo con la treonina. Volver de nuevo a repetir que la octreotida inhibe la acción hormonal de la hormona del crecimiento, también conocida como la GH, y también inhibe la hormona TSH, la tirotropina. De ahí que es muy importante a un paciente que le administremos la octreotida controlar la función tiroidea. Y también tenemos que decir que la octreotida no solamente inhibe la acción hormonal de estas dos hormonas, la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea, la tirotropina, sino que también la octreotida interviene en la regulación de algunas hormonas gastroenteropancreáticas, como por ejemplo el glucagón, la insulina, la gastrina y también la serotonina, pero eso sí, a nivel gastroenterológico, no a nivel nervioso. La vía de administración más usual de la octreotida es la vía parenteral, debido a la presentación en viales de formas intravenosa periférica, intramuscular y también subcutánea, siendo esta última muy utilizada en los ámbitos oncológicos. Y tenemos que decir que la octreotida se presenta en viales con una concentración del 1%, es decir, de 0,1 miligramos o de 100 microgramos por mililitro.
La posología más habitual de la octreotida suele estar bastante estandarizada. Incluso la podemos encontrar en la bibliografía mediante dosis universales. Pero claro, tenemos que saber a qué situaciones patológicas vamos a administrar la octreotida y de ahí ir monitorizando la terapia de la misma. Por ejemplo, si utilizamos la octreotida para el tratamiento de la acromegalia, podemos utilizar de 0,05 a 0,1 miligramos de forma subcutánea cada 8 o 12 horas, administrando un máximo de 1,5 miligramos diarios y siempre valorando los niveles de la hormona del crecimiento en el cuerpo. Si utilizamos la octreotida para el tratamiento de los tumores gastrointestinales, así como también de oncología pancreática, podemos utilizar 0,05 miligramos cada 12 o 24 horas de forma subcutánea, subiendo o bajando esta dosis 0,1 a 0,2 miligramos cada 8 horas según la respuesta terapéutica de la octreotida ante la patología oncológica. Si utilizamos la octreotida para la profilaxis en las cirugías pancreáticas, podemos utilizar 0,1 miligramos cada 8 horas de forma subcutánea durante unos 7 días, administrando la primera dosis de octreotida una hora o un par de horas antes de empezar la intervención quirúrgica. Y si finalmente utilizamos la octreotida para el tratamiento de las varices gastrointestinales, por ejemplo, de tipo esofágicas con sangrado o sangrantes, utilizaremos una dosis de 0,025 a 0,05 miligramos por hora durante 5 días, pero eso sí, en perfusión continua de forma intravenosa, revisando la bibliografía de la octreotida. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la octreotida con el resto de la farmacología existente, debemos de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que hay muchos fármacos que se pueden administrar a la vez con la octreotida. A su vez, se ha demostrado que la misma tiene incompatibilidad con el pantoprazol y el omeprazol, bombas de protones, con la benzodiazepina, con la fenitoína y con aquellos pacientes que estén con una nutrición parenteral, es decir, con una sustitución alimentaria de forma intravenosa. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la octreotida hay que ajustar muy bien los niveles de ciertas familias farmacológicas que se pueden administrar a la vez con la octreotida, como por ejemplo pueden ser los betabloqueantes, los fármacos que sean antagonistas del calcio, los antidiabéticos orales, así como la insulina. Recordamos que la octreotida interviene en la regulación de las hormonas gastroenteropancreáticas, donde ahí entra la insulina y el glucagón. También hay que ajustar los electrolitos y, por supuesto, saber las interacciones con el citocromo P450 en la variante isoenzimática del CYP3A4. Aunque la octreotida es un fármaco muy tolerado por la gran mayoría de los pacientes, no le exime de que pueda presentar efectos secundarios, dentro de los cuales podemos encontrar alteraciones gastrointestinales, así como también alteraciones hepáticas como elevación de las transaminasas, dolor abdominal, así como diarrea, dispepsia y malestar general. Puede producirse astenia y una disminución
de la glucemia basal, es decir, cuadro de hipoglucemia. De nuevo decir que la octreotida interviene en la regulación de las hormonas pancreáticas, del glucagón y de la insulina. A nivel hepático puede provocar la aparición de colelitiasis, cálculos biliares, así como también alteraciones de la función del tiroides. Y también decir que en el embarazo y la lactancia la octreotida tiene categoría C, es decir, se puede administrar pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo durante la gestación y en el propio lactante, sabiendo que la octreotida se excreta por la leche materna, con lo cual hay que tener más precaución aún. Finalmente, nos queda decir que la octreotida, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que algunas técnicas, como por ejemplo la diálisis peritoneal, sí puede, o la diálisis intermitente, puede dializarse la octreotida, pero por otras técnicas, como por ejemplo la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, no hay suficientes datos sobre si se dializan estas técnicas o no, y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis. Hay que recordar que la octreotida es un análogo sintético de una de las hormonas naturales del cuerpo, la somatostatina, pero eso sí, comparten funcionalidad, no comparten la estructura química, ya que la somatostatina está compuesta de 14 aminoácidos, mientras que la octreotida solamente está compuesta de 8. Y por supuesto hay que tener en cuenta las interacciones de la octreotida y siempre valorar la dosificación en base a la bibliografía existente. Y por supuesto, nunca olvidar que la octreotida, al igual que la somatostatina, no solamente se involucran en la regulación de la hormona del crecimiento y de la tirotropina tiroidea, sino que también interviene en la regulación de otras hormonas principales, como puede ser la gastrina, la insulina o el glucagón.